drugs now. You gotta realize that you're not enough to be a celebrity like all the people on your TV. You could do with a nip and tuck and a major operation. Buenas tardes, agradecemos nuevamente su asistencia. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda mesa de trabajo de este congreso, tal y como os pudieron percatar en la mesa de la mañana. Se trata de que vengan los ponentes de diferentes extractos académicos, desde las legislaturas, del litigio, a fin de que se pueda dar una versión completa, o por lo menos un panorama mucho más completo sobre lo que hoy conocemos como control de la constitucionalidad y el control de la convencionalidad. El día de hoy, para empezar esta segunda mesa, nos honra con su presencia la diputada, la maestra Miriam Cárdenas, quien va a abrir el trabajo del día de hoy con la ponencia que ha preparado para ustedes. La maestra Miriam Cárdenas actualmente es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, fue presidenta de la Comisión también de Derechos Humanos en su estado natal, en Coahuila, luego de haber sido también su consejera. También presidió la Federación de Ombudsman en el país y fue consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También ha sido magistrada de la Sala Colegiada Civil y Familiar y presidenta también del Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila. Le damos el uso de la voz. Muchísimas gracias por estar presente. Muchas gracias por la amable invitación que me permite esta tarde estar en esta mesa con tan ilustres participantes que son expertos y tienen mucha experiencia en esta materia. Y quiero además agradecer la presencia de todas y todos ustedes. La intención de participar en esto es abordar el tema respecto a lo que debe de hacer el legislador frente a la convencionalidad. Y por ello he dividido mi intervención en tres partes, tomando en cuenta que en este tiempo atestiguamos trascendentales innovaciones en el campo jurídico. Me parece que para hablar precisamente de la función del legislador frente a la convencionalidad es importante conocer cómo es que hemos llegado al punto en el que está la convencionalidad, junto con los valores y principios que se encuentran contenidos en la Constitución, deben impulsar el trabajo y la producción legislativa. En la primera parte quiero comentarles sobre el cambio de paradigma en el derecho, un cambio en el que estamos asistiendo y que motiva una nueva forma de entender y de aplicar el derecho. Y si ustedes me lo permiten, yo también afirmaría que es una nueva manera de formularlo, de hacer las normas. Y para ello habré de presentarles un marco de referencia sobre ciertos hechos y circunstancias que, en mi opinión, dieron paso a esta transformación en el marco jurídico, en el campo del derecho, y ha permitido que el derecho ya no solo sea la ley, sino que los valores y principios, los derechos humanos, son elementos fundamentales y, como lo señala Robert Alexy, se trata de mandatos de optimización, que estos mandatos de optimización deben nutrir la producción legislativa. Luego, en una segunda parte, habré de referirme al control de convencionalidad propiamente, para anotar cómo ha de orientar todas las acciones de todas las autoridades y entre ellos, por supuesto, del Poder Legislativo. Y finalmente, la tercera y última parte, teniendo ambos esquemas en mente, por un lado, el relativo a esa concepción valorativa y principialista del derecho y, por otro lado, el referente a la convencionalidad,
podemos concluir que la tarea legislativa hoy ha de desarrollarse bajo parámetros de optimización y guiarse por las pautas que están determinadas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Y para iniciar entonces, me gustaría traer a la memoria un suceso muy importante, la Segunda Guerra Mundial, que marcó a generaciones porque sufrieron las atrocidades que en ella se vivieron. Y hay que recordar que al finalizar esta guerra mundial se dieron en 1945 y 1946 los juicios contra los nazis, conocidos como los juicios de Nuremberg. Y ahí se les juzgó y condenó por haber violado el derecho, aun cuando en su actuación habían observado la ley del régimen nacional socialista, es decir, acataron la ley alemana, pero con sus actos atentaban contra los bienes más preciados, los que son inherentes a la dignidad humana. Consecuentemente, se había llegado al convencimiento de que el cumplimiento de la ley no autorizaba de ninguna manera atentar contra la vida, contra la libertad, contra la seguridad de los seres humanos. Esto convulsionó al derecho. Ahí, en estos tribunales, en el Tribunal Constitucional Federal Alemán, se invocó la fórmula Radbruch, que si establece que si bien el derecho está identificado y hay una ley, pero esta ley incurre en una injusticia extrema, entonces no se trata de derecho. Y por lo tanto, la norma cuestionada en su juridicidad es inexistente. Y a partir de esto habría que sumarle otros sucesos que también fueron muy importantes. La conformación de la Organización de las Naciones Unidas, que basó su trabajo en la promoción a los derechos humanos, la paz y el desarrollo de los pueblos. Y con este compromiso colectivo surge en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a partir de ahí se da una inflexión en el derecho. Son estos eventos los que marcan la pauta para permitir la transformación, y queda atrás el modelo meramente legalista que identificaba la ley como la única fuente del mismo. El derecho en que para su interpretación y aplicación bastaba con apegarse a la letra de la ley, sobre la que no existía ningún control constitucional, estaba vigente. Y me refiero al Estado de Derecho legal. Pero todo aquello quedó atrás y aparecía entonces un nuevo modelo, el del Estado de Derecho constitucional. En este, la Constitución es la principal fuente del derecho, más no la única, porque en ella, más allá de un programa político, se contienen valores y principios, derechos humanos, que aparecen como mandatos que han de orientar el desarrollo de las funciones estatales y sobre todo no deben de dejar atrás la de la función legislativa. En el caso de nuestro país, México, el paradigma legalista o positivista con el que se operó desde la Constitución de 1917, que como ya se ha dicho, se distinguía porque había una ausencia de interpretaciones más allá del texto de la ley, termina por ser sustituido
por el modelo del Estado constitucional que la mayor parte de las democracias del mundo han asumido. Y este es conocido como neoconstitucionalismo, constitucionalismo de los derechos humanos o garantismo. Y con base en ella, ahora el derecho en una constitución expresa más que una voluntad política, manifiesta una posición principialista y valorativa. En este nuevo modelo de derecho constitucional que en México se empieza a gestar a finales de la década de los 80 y principios de la década de los 90, y que a partir de la reforma en materia de derechos humanos que se dio en 2011 se robustece, se reconocen estos principios que en esencia son contenidos morales que revisten una forma jurídica. En suma, podemos decir que al aludir a valores, principios o derechos humanos, vemos que se trata de normas que al contener estas categorías deben orientar o condicionar la emisión de nuevas normas, incluso su interpretación, por lo que debe entonces ser el parámetro en la producción legislativa o en la significación del sentido de determinadas prevenciones legales. Así, con estos supuestos, ningún legislador puede pasar por alto que las leyes ordinarias son la vía para cumplir con los mandatos optimizadores contenidos en las prevenciones constitucionales. Es ahí donde las normas secundarias pueden concretar y materializar los medios y también establecer los mecanismos para hacer efectivo el artículo primero, y en donde todas las autoridades están obligadas por su disposición a promover, a respetar, a garantizar y a proteger todos los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales que México forma parte de ellos, que ha suscrito y han sido ratificados por el Senado y por lo tanto pasan a formar parte de nuestro orden jurídico nacional. Hasta aquí la primera parte de mi exposición. Ahora, con relación al control de convencionalidad, debemos tener presente que al hablar de él estamos refiriéndonos a una figura novedosa y de reciente cuño en nuestro país. Se trata de un mecanismo para dar efectividad a los derechos humanos que últimamente fue incorporado al orden jurídico nacional, precisamente en forma expresa en nuestra Constitución con la reforma del 2011, aun que cuando a partir de que suscribimos la Convención Americana de los Derechos del Hombre y que surge la Corte Interamericana, habíamos aceptado participar en este sistema regional de protección de los derechos humanos, y ya existía este control de convencionalidad. Entonces, si a partir de esta reforma de 2011 se determinaron las bases para respetar, proteger y garantizar en nuestro país los derechos reconocidos internacionalmente, al elevar al rango constitucional todos los que están estipulados en los instrumentos internacionales, es conveniente conocer cómo opera este control de convencionalidad. La Corte, la Suprema Corte de Justicia, ya ha establecido que todas
las autoridades del país, dentro de los distintos ámbitos de su competencia, están obligadas no solo a velar porque los derechos humanos que se contienen en la Constitución se deban de garantizar, sino también por todos aquellos que se encuentran contenidos en los instrumentos internacionales. Entonces, a mí me gustaría aquí mencionar cómo se abandona un tema que es muy fuerte, sigue siendo muy fuerte en nuestro país, el de la supremacía constitucional, para que en materia de derechos humanos prevalezca un derecho supranacional, los compromisos que el Estado mexicano ha asumido y puedan formar parte de nuestro orden jurídico como un todo, y entonces así todas las autoridades, todos los servidores públicos están obligados a observarlos, a respetarlos y a garantizarlos, y en esta obligación lleva implícita también la obligación de remover cualquier obstáculo que pueda hacer imposible o dificulte su efectividad o su aplicación. Entonces, presenciamos cómo surge o se crea un bloque de constitucionalidad con base en el cual las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos deben aplicarse cuando éstas resulten más benéficas para la persona, para el individuo. Por eso se oye, se escucha, se ha hablado mucho ya del principio pro persona, que es el principio pro homine, que por aquello del lenguaje incluyente quedó en el principio pro persona. Entonces, el control de convencionalidad es una herramienta que posibilita valorar, conforme al derecho internacional, el apego de los actos de todas las autoridades al derecho supranacional. Entonces, como mencionaba hace unos momentos, ya se venía haciendo este control de convencionalidad. Podemos distinguir que existen o se reconocen dos tipos de control de convencionalidad. Por un lado, encontramos al que los tratadistas reconocen como el original, el propio, que es el control de convencionalidad externo, realizado por un órgano supranacional con relación a la actuación de las autoridades de un orden nacional, y en esta actuación están incluidas la formulación de normas. La existencia de normas también se ajusta a este control de convencionalidad externo. Basta confrontar la norma, que como el tema es la labor legislativa, me estoy centrando en ello. Basta confrontar la norma en que se está en entredicho con la convención o con el instrumento, porque hay que recordar que si bien las convenciones, los protocolos se conocen como instrumentos vinculantes, es decir, que tienen fuerza para que se apliquen, las declaraciones conocidas como no vinculantes son las que le dan sustento. Un ejemplo tan claro de ello sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración del Hombre en América. ¿Por qué? Porque todo su contenido ya se encuentra en algunas convenciones distintas que las hacen efectivas, pero la declaración sigue siendo válida, aun cuando teóricamente siempre se le ha reconocido como que no tengan fuerza vinculante. Ya se está encaminando a reconocer esa fuerza que le llaman moral, pero que obliga a los estados que la suscribieron. Pero esto es con relación al control externo, pero también existe este control interno a raíz de la reforma del 2011.
En un momento, la Corte se oponía a que los tribunales realizaran un control incluso de constitucionalidad, que va transformándose y va admitiendo el control difuso de constitucionalidad. Lo mismo sucede con el de convencionalidad. Se va admitiendo que puede realizarse el control interno, también conocido como control difuso de convencionalidad, y que se confiere a los estados al interior del país para que sean sus autoridades las que verifiquen de manera inmediata y por voluntad propia, y también oficiosamente, es decir, obligadamente, a que sus actos tengan congruencia con los contenidos tanto de la Constitución, que sería control constitucional, como de las convenciones, que sería control convencional. Entonces, esta disputa que ya mencioné sobre la prevalencia de la fuente internacional sobre las nacionales, a mi juicio queda zanjada con palabras de Sergio García Ramírez, que voy a citar, si ustedes me lo permiten. El control de convencionalidad entraña la aplicación del orden supranacional, nacionalmente aceptado y colectivamente formulado, en lo que toca a definiciones de derechos y libertades, asignación de responsabilidades y consecuencias jurídicas que los hechos ilícitos contraventores de aquel orden. Es decir, no repitamos esta controversia. Tu nación, con tu supremacía, aceptaste el contenido de la convención y ahora estás obligado a cumplirla, pero fue tu supremacía la que permitió que pasara al orden jurídico interno. Entonces, y continúo siguiendo al doctor García Ramírez, en principio y en términos muy generales, el proceso lógico de confrontación entre normas nacionales e internacionales no solo corre a cargo de las autoridades jurisdiccionales, sino que puede y debe ser cumplido igualmente por cualquier autoridad llamada a promover, respetar, proteger y garantizar en el espacio de sus atribuciones los derechos humanos. Hasta aquí la cita. Entonces tenemos que, de acuerdo al mandato contenido en el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, todas las autoridades del país deben de considerar en el ejercicio de sus funciones las normas nacionales y aquellas internacionales en materia de derechos, y estas son las que deben de orientar su actuación. Y por supuesto que esto no escapa a quienes formamos parte del poder legislativo. Y es ahí, bajo ese esquema garantista, que el legislador está llamado a formular leyes o a reformar aquellas que ya existen que respondan a los esquemas de convencionalidad. Y para ello habrá de considerar todos los preceptos que los tratados enuncian, porque las normas contenidas en ellos tienen diferente efectividad, y me voy a tratar de explicar. Hay normas que la doctrina conoce como autoaplicativas, porque no necesitan de que en una función legislativa en el país, normas internacionales, se haga un trabajo para que éstas se apliquen. ¿Cuál es el ejemplo de ello? La prohibición del retroceso cuando un Estado ya no elimina la pena de muerte. No necesita haber ninguna disposición, ni en la Constitución, ni en ningún otro ordenamiento jurídico, para que sepamos que México no puede dar marcha atrás con la pena de muerte, porque está contenida en una convención autoaplicativa. Pero hay otras normas
que podríamos decir que tienen un contenido más abstracto, que entonces sí obligan al legislador a realizar un trabajo legislativo para hacerlas efectivos. Y podría mencionar como ejemplo a la discriminación y la igualdad. Ellos necesitan de acciones concretas para establecer las cuotas o acciones afirmativas, para impedir que haya discriminación, para que con las reformas que ahora hicimos en el Congreso puedan hacerse efectivas las sanciones a quienes están discriminando, incluso tratándose de particulares. Porque a raíz de esta reforma que se aprobó en este año, ahora en el Senado, logramos que se pueda aplicar una sanción a los particulares para que están discriminando. Universidades privadas, no quiero mencionar, pero ¿cuántos casos hay que puedan llamarse en las empresas para la contratación? Pero ese no es mi tema, ya me voy por otro lado, entonces regreso al nuestro. Hay otras normas que establecen límites en el goce y disfrute de los derechos, pero que dejan al país la responsabilidad de determinar cuáles son estos límites, de acuerdo a lo que en ese país, en ese estado, consideren, como por ejemplo cuál es el concepto que se tiene de seguridad nacional en cada uno de los estados. Y aquí cabría perfectamente el ejemplo de la suspensión de derechos, el estado de excepción, en donde cada país tiene que establecer cómo va a operar esto, pero el Pacto de San José nos establece cuál es el núcleo que no debe de limitarse, como no debe de existir tortura, aunque haya un estado de excepción, cómo debe de prevalecer el debido proceso, etcétera, etcétera. En este esquema debo de apuntar que algunos tratadistas sostienen que debe de existir un medio de impugnación para sancionar la omisión legislativa. Es decir, si el legislador, o sea, si nosotros, no hacemos las reformas, promovemos las reformas o creamos las leyes que está exigiendo la comunidad internacional, debe de haber un medio. Sin embargo, ya hay un criterio emitido por el segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito que dice que no procede un amparo contra la omisión legislativa. Hoy en México tenemos que reconocer que hay omisión legislativa. Así ya lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Específicamente quiero referir el caso Radilla. En él se dice que hay una omisión legislativa porque no se ha tipificado debidamente el delito de desaparición forzada, porque muchos estados no lo han tipificado y porque a nivel federal no reúne los requisitos que establece la convención aplicable, el instrumento internacional aplicable. Entonces, esta Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada establece los estándares que lo debe de realizar un agente del Estado, la desaparición. ¿En qué consiste la desaparición? En la sustracción de la libertad por cualquier medio. Y hecha por un agente del Estado o una persona distinta. En México no existe esta persona. Ya están las reformas en proceso. Hay una reforma presidencial, efectivamente, en el Senado. Pero en la Cámara de Diputados también existen iniciativas de reforma al Código Penal Federal para establecer por distintos diputados de diferentes grupos políticos, del PT, del PRD y del PRI. Entonces, pero puedo citar algunos casos, no sé cómo vaya de mi tiempo, pero tengo muchos casos que puedo ir diciendo que lo que debemos de hacer, porque ya la Corte Interamericana en otras sentencias, no en la del caso Radilla,
ha establecido que debemos revertir la omisión legislativa. Entonces, si el Estado manifestó su voluntad de cumplir con los compromisos internacionales, todos los agentes del Estado estamos obligados a hacerlos efectivos y debemos de asumir la responsabilidad que nos toca en el área en la que nos encontremos. Entonces, como pueden observar, en la aplicación del control de convencionalidad, el reto no es sencillo. Y aquí llego a la última parte, que es el cierre de mi exposición, que tiene que ver con la producción legislativa frente a esta visión axiológica y principialista, así como a la visión del control de convencionalidad, que implica para el legislador realizar un importante trabajo de armonización legislativa. Esto debe de llevarnos a las y los legisladores a la emisión de nuevas normas o a la reforma de las ya existentes, pero considerando tanto los valores que contiene nuestra Constitución y sus principios, como también todos los parámetros que ya se encuentran definidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Y como creo que puedo mencionar unos 2 o 3 ejemplos más, les diría que está pendiente la reforma a las leyes de educación militar, del Ejército y de la Fuerza Aérea, para establecer como obligación que todos los integrantes de estas fuerzas deben de recibir educación, no capacitación, educación en derechos humanos. Debemos de incorporar al artículo 16 constitucional todas las prevenciones necesarias para cuando se realice una detención por parte de las autoridades estatales se cumpla con los requisitos que establecen y que ya se han establecido en las reglas esenciales que las Naciones Unidas han aprobado. También debemos modificar la ley que establece las normas mínimas sobre la readaptación social y atender los principios y reglas mínimas para los privados, para las personas que se encuentran privadas de su libertad. También hay que continuar con adecuaciones. Ya hicimos algunas, pero como era una minuta, en las minutas solo te puedes apegar a lo que te están enviando como reforma. Regresas la minuta en la revisión y entonces la Cámara de Origen que la reciben solo puede pronunciarse sobre las modificaciones que la Cámara Revisora hizo. Entonces, cuando llega una minuta que ya es, que surge de la Cámara original, de la Cámara Emisora, te limita las propias disposiciones legales hasta donde puedes hacer. Aún nos falta trabajar sobre el tema de tortura, pero ya avanzamos. Avanzamos porque la legislatura anterior dejó estas iniciativas que se transformaron en minutas. Ahorita ya se aprobaron estas y habremos de impulsar las correspondientes para que no se encuentren limitadas las conductas de acuerdo a los estándares que establece Naciones Unidas. Tenemos que reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como entrar al tema de refugiados y también para las personas que piden asilo. No hemos cumplido con las observaciones que la comunidad internacional ha dado. Estamos obligados a legislar sobre la apología del odio para evitar la discriminación racial y étnica. Hay que reconocer el derecho de la objeción de conciencia en el servicio militar. Hay que hacer, estas son solo unos ejemplos de lo mucho que tenemos que hacer. Entonces, en resumen, apremien el trabajo legislativo. Y sin va a quedar inconclusa los avances que hemos tenido ya en nuestro campo, en nuestro orden jurídico, en materia legislativa, pero además
que con relación a ese ya avanzó la Suprema Corte de Justicia y podemos evitar tener un sistema homogéneo si no somos cuidadosos. Por lo que me queda claro que legislar tomando en cuenta todas las perspectivas del control constitucional, del control convencionalidad, vamos a poder ir de la mano con la comunidad de naciones para establecer un orden jurídico respetuoso de los derechos humanos. Y me permito cerrar esta mi intervención citando a Robert Alexy, que dice: hay más principios que reglas, más ponderación que subsunción y más constitución que ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la diputada Miriam Cárdenas. A continuación vamos a escuchar la ponencia del doctor Gerald García Báez, quien es egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Además tiene los cursos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la American University en Washington. Tiene también los cursos de Derechos Fundamentales en Europa en la Universidad de Bolonia. Y ha sido secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Oaxaca y actualmente es docente, capacitador en el Instituto de la Judicatura Federal a los secretarios de juzgado y de tribunales colegiados de circuito. Gerald, tienes el uso de la voz, 20 minutos, pónganse por favor. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Facultad de Derecho UNAM por hacerme la invitación de estar nuevamente con ustedes en el segundo y magno Congreso de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad. ¿Sí se escucha? Sí. En principio quiero agradecerles también a mis colegas el haber asistido a una mesa tan importante y tan relevante como es el hecho de lo que en el Poder Legislativo se tiene como obligación para la adecuación y la organización de todas las leyes, pues no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito local, acorde a estos compromisos suscritos en la propia Convención Americana de Derechos Humanos y otro tipo de tratados internacionales en la materia. Quisiera yo hacer un cuanto de esta exposición más práctica, es decir, las propias experiencias personales y las propias experiencias que se han dado en los propios congresos locales, y partiendo de ese rostro, de esa fisonomía, pues déjenme comentarles que hoy por hoy estamos notando pues un trabajo legislativo a nivel local muy importante y muy interesante, ¿no? en este ámbito de trabajos, de esfuerzos conjuntos de los congresos estaduales. Primero que nada, quisiera mencionarles, ese es mi punto de vista, que hay una mala percepción del concepto de control de la convencionalidad. ¿Y por qué hay una mala percepción? Porque en el momento en que se empieza a construir este concepto, esta idea de control de convencionalidad, a mi punto de vista tuvo el error o tiene el error de pensarse solamente como una actividad desde el ámbito jurisdiccional. Y creo que el control de convencionalidad o control difuso de constitucionalidad no debería que pensarse como una tarea del propio juzgador, sino también del propio legislador. Y como bien lo refería la diputada, pues es una obligación de todas las autoridades. Y yo ampliaría todavía este concepto, porque si nos atendemos a los niveles de gobierno y a los órganos de poder, pues donde también dejaríamos a los propios particulares de comprometerse con esta responsabilidad internacional de los derechos humanos. Hoy por hoy pues estamos notando las tendencias, por ejemplo, de la promoción de amparos entre particulares, ¿no? Cuando se dan violaciones en esta línea horizontal. Quiero también comentarles que algunos congresos locales pues empiezan a generar esta actividad legislativa importante. Por ejemplo, me ha tocado entrever la Constitución chiapaneca, y si ustedes observan, si no mal recuerdo, el artículo 9 o 12 de la Constitución local, refiere, por ejemplo,
la obligación de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana cuando el Estado, las instituciones de Chiapas tienen alguna responsabilidad derivada de un compromiso internacional. Algo muy interesante, particularmente que denota una actividad legislativa comprometida con el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Y hoy en día, bueno, pues a nivel local también encontramos, por ejemplo, en la Constitución de Sinaloa, ¿no?, obligaciones importantes, interesantes en este ámbito. Chiapas también en un momento dado habló sobre el llamado los compromisos del Pacto de Milenio, ¿no?, un reforzamiento hacia las tendencias sobre derechos pragmáticos y programáticos en el ámbito cultural, económico y social, ¿no? Entonces, lo que sí estamos notando es que el legislador está comprometido con esta actividad y sobre todo, pues bueno, hacen falta mayores insumos. Tenemos hoy por hoy pues el problema de la omisión legislativa, como también lo refería la diputada. Pues los precedentes o los criterios han referido de que pues es improcedente el juicio de amparo frente a la propia omisión de legislador. Sin embargo, a mi punto de vista, creo que si bien es cierto el referir, por ejemplo, desde el ámbito judicial cuáles son las propias obligaciones del legislador, conllevan a que también haya una carga excesiva en el juzgado de hacer esta labor del legislador, ¿no?, esta actividad propia del Poder Legislativo. Y por ejemplo, llama mucho la atención un amparo, una sentencia de amparo promovida precisamente en el estado de Oaxaca, cuando hay una negativa del registro civil en el estado de unir a dos personas del mismo sexo, dado que el Código Civil local, ¿verdad?, contempla en el concepto del matrimonio solamente la unión entre un hombre y una mujer, o varón y mujer. Y cuando dos personas del mismo sexo acuden ante la instancia del registro civil, pues se les niega, ¿no?, aplicando, ¿verdad?, la lógica del concepto del matrimonio. El juez de distrito que conoce en vía de amparo la violación de derechos humanos, dado de que es una norma que discrimina y no establece cánones para que emprendan dos personas del mismo sexo la unión o el matrimonio, pues otorgan y conceden la protección de la justicia federal. Bueno, ahí que estamos notando pues esta inactividad del propio legislador, y cabe destacar que ya estaba la propia reforma constitucional en el artículo 1, ¿verdad?, que establece los mandatos para poder legislar o poder armonizar y en un momento dado conceder o establecer mayores derechos que los propios textos normativos establecen. El detalle en este tipo de criterios es el exceso que puede producir la interpretación, ¿verdad?, en este tipo de sentencias, cuando el legislador omite esa actividad y esa obligación. Por otra parte, ¿de dónde deriva la obligación internacional del legislador? A nivel convencional, está muy claro el artículo 2, ¿verdad?, de la propia Convención Americana, cuando se refiere que el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, ¿verdad?, oportunas y pertinentes para poder adecuar o armonizar el derecho interno al derecho internacional. El mínimo común denominador de este tipo de interrelación, ¿verdad?, entre los sistemas normativos internacional y nacional, pues no es otro más que la dignidad de la persona, ¿no? Y aquí yo diría que todavía tenemos el mayor problema desde el ámbito legislativo cuando subsisten otro tipo de sistemas normativos, ¿verdad?, distinto al positivo nacional, distinto al positivo internacional, y me refiero en el caso específico a los sistemas de usos consuetudinarios o de usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, en el sur del país, pues es muy categórico este tipo de
de sistemas normativos que tienen la peculiaridad de no estar escritos. Son procesos generacionales que van dotando, ¿verdad?, las características de obligaciones y derechos en las propias comunidades indígenas, ¿no? Es un proceso generacional. Y de ahí la importancia, ¿no?, de cómo también armonizar no solamente el derecho nacional o positivo mexicano al internacional, sino también este tipo de sistemas normativos de usos y costumbres. Pero hay otro problema, otro ingrediente. En los sistemas, estos sistemas normativos de usos y costumbres subsisten, ¿verdad?, o conviven subsistemas normativos. ¿Por qué? Porque en la medida en que haya una diversidad de comunidades indígenas, en esa misma medida habrá un mayor número de usos y costumbres. Entonces, como ven, el problema no es sencillo o fácil de resolver, porque dada esa gran hegemonía, ¿no?, ese gran mosaico de usos y costumbres, implica que el legislador también esté atento, ¿verdad?, sensible a este tipo de realidad social, a ese tipo de realidad cultural, a ese tipo de entornos antropológicos, vamos a decirlo de alguna manera. Y por eso es que el legislador, ¿verdad?, tiene que estar muy al pendiente, no solamente de lo que pasa o de lo que sucede en el ámbito internacional, sino también de lo que sucede en este tipo de microesferas o micrositios jurídicos donde hay un derecho viviente, ¿no?, donde hay necesidades y donde también se requiere este impacto o esta armonización del derecho internacional, porque es ahí donde también hay violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, pues una mala práctica es el destierro, ¿no? En algunas comunidades se destierran a las personas, ¿verdad?, que no cumplen con ciertas categorías basadas en ese tipo de usos y costumbres, ¿no? Y bueno, ahí es donde se tiene que trabajar también en ese sentido. Por otra parte, ¿qué podría sugerir como medida de esta tarea en el legislador de armonización y de complementariedad del derecho internacional en el derecho interno? Hoy por hoy, pues no tenemos un cuerpo letrado, ¿verdad?, en los congresos locales. Es decir, no hay especialistas, ¿verdad?, que puedan orientar, coadyuvar con los legisladores, ¿verdad?, otorgarles los insumos y las herramientas pertinentes para la mejor toma de decisión en el legislador. Creo que se requiere un esfuerzo en los propios congresos de contemplar, pues, un cuerpo colegiado de especialistas en estos ámbitos. Y por otra parte también se requiere de alguna instrumentaria previa de análisis y de estudio antes de la producción normativa. ¿Por qué? Porque los resultados de la producción normativa, ¿verdad?, prácticamente conllevan a todo este tipo de actividad en el ejercicio de amparo, como bien lo expresaba el jurista Kelsen, ¿no?, esta actividad del juzgador como legislador negativo, cuando debemos que trabajar previamente en la producción de la norma, hacer esta labor de armonización y tener el mejor resultado posible para la ciudadanía. Una cuestión que no se debe que olvidar desde el ámbito legislativo es que toda medida de producción normativa tiene que contemplar los efectos útiles, ¿verdad?, el objeto y lo enmarcado en los propios principios de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Derechos Humanos, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Creo que también es importante no olvidar que en el proceso del legislador, de su elaboración y contemplación, desde sus dictámenes, desde la ratio legis, ¿verdad?, debe estar fundada esta razón de la dignidad humana. Hoy por hoy también se contempla que las leyes no deben ser más textos normativos, sino más principios. Esto en sí mismo es loable
Sin embargo, yo notaría todavía de ciertos elementos. El Poder Legislativo, ¿verdad?, debe contemplar dentro de su observación la resolución 1701 del año 2000, emitida por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde se establece muy claramente y de manera precisa cuáles son estas obligaciones para el Poder Legislativo. ¿Cuáles son, por ejemplo, estas tareas? Suprimir, ¿verdad?, las normas y prácticas de cualquier ámbito que denoten violaciones a derechos humanos. Hoy por hoy, si realizamos un estudio del andamiaje jurídico, vamos a encontrar ciertas normas que anteponen, ¿verdad?, vejaciones a derechos humanos, iniciativas de leyes, ¿verdad?, que transgreden los derechos humanos, y por el contrario, hay un retroceso de iniciativas legislativas que no pregonan esta protección a la persona. Por ejemplo, valga alguna ley que por ahí en un momento dado observé, una iniciativa de regresar la aplicación de la castración química, ¿no?, a violadores, ¿no? Bueno, ahí tendríamos que hacer estos estudios previos, ¿no?, de convencionalidad en el ámbito del legislador. Por otra parte, esto implica pues la abrogación y derogación, ¿no?, que se tiene que hacer en ese ámbito, y pues la obligación más importante, la expedición de normas, ¿verdad?, que vayan y conduzcan a mejores prácticas en los derechos humanos. Casos importantes e interesantes donde se observa esta obligación del legislador es, por ejemplo, el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano, ¿verdad?, que seguramente ustedes recuerdan. Trata el tema sobre el acceso a la justicia, y no está por demás comentarlos, pero por ahí hago un acto de publicidad del libro de Carlos Castilla, quien no nos acompaña, ¿verdad?, y donde también refiere estas obligaciones del legislador, ¿no? Finalmente, ¿qué tiene que hacer el Poder Legislativo? Un ejercicio de previsibilidad normativa, ¿verdad?, y un ejercicio de buena diligencia en la elaboración de las normas. ¿Por qué se los advierto? Miren, en el caso específico y dada la experiencia, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, las recomendaciones de los ombudsman local, ¿verdad?, por antaño no eran más que simplemente opiniones, recomendaciones, y no tenían ese efecto de ser vinculatorias. En el estado de Oaxaca se hizo una reforma en la Constitución, y hoy por hoy las recomendaciones, a través de un juicio de protección de derechos humanos ante una sala constitucional que forma parte del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, dichas recomendaciones hoy por hoy ya pueden ser vinculatorias y obligatorias para todas las autoridades. Creo que este tipo de reformas legislativas son importantes, y bueno, hoy por hoy se va a tener la experiencia de ver los efectos de este tipo de reformas. ¿Cuánto estaríamos apostando con este tipo de reformas? Pues yo les diría que varios precedentes que hoy tenemos emitidos en tribunales colegiados y en la propia Corte, en la propia Suprema Corte, tesis aisladas, donde le dan en el año 2002 la categoría de no vinculantes a las propias recomendaciones de las comisiones de la Comisión Nacional y de las comisiones locales. Sin embargo, ante este tipo de casos de empoderamiento de la labor del Poder Legislativo en el estado de Oaxaca, hoy por hoy pienso y apostamos a un nuevo rostro por la eficacia de los derechos humanos. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias al doctor Gerald García Báez. A continuación tenemos la ponencia del maestro Óscar Gutiérrez Parada, quien es abogado de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP, además es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y es investigador de asesoría de diseños normativos y profesor actualmente de la Escuela Libre de Derecho. Escuchamos la ponencia entonces del profesor Gutiérrez Parada.
Gracias por la invitación de la Facultad de Derecho de la UNAM. Recuerdo en el primer congreso, hace ya casi un año, planteábamos qué iba a pasar con la cuestión de los derechos humanos, porque no estaba resuelta cuando se llevó a cabo el primer congreso la contradicción de tesis 293. Entonces especulábamos, ¿no?, qué iba a pasar, etc. Y bueno, ya se resolvió, 3 de septiembre, hace poco, no más de un mes, salió el engrose, y ya quedó claro que la jerarquía normativa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos queda a la par de la Constitución, salvo, y ahí viene el pero, restricciones en la propia Constitución. Restricciones relevantes, pues el arraigo, el artículo 123, apartado B, fracción 13, el régimen especial de laboral, burocrático de policías, ministerios públicos, etcétera. Si yo despido una institución de seguridad pública, despide injustificadamente a un trabajador, demanda y gana el juicio, supongamos que efectivamente quedó muy bien acreditado que se le despidió injustificadamente, el señor no tiene derecho a la reinstalación. Entonces, este tipo de cuestiones que están en la Constitución como limitaciones en sentido muy amplio a los derechos humanos van en nuestro sistema jurídico porque están en la Constitución. Entonces, lamentablemente, derrota Constitución a convencionalidad, ¿no? En pocas palabras hay que leerlo así, o así lo leo yo. Entonces yo preparé para este segundo congreso una serie de preguntas, más que hacer bueno, voy a ir haciendo una exposición, etcétera, pero lo que voy a dejar son preguntas, dudas. Convencionalidad y legislación. Suscribo totalmente lo expuesto por la diputada Miriam. Tienen agenda legislativa, tienen mucho trabajo, mucha labor por llevar a cabo, de configuración legal. También lo que señala Gira, están las obligaciones en textos internacionales. ¿Qué tiene que hacer el legislador? En el caso Radilla, pues, condenan al Estado mexicano y se le dice al legislador: oye, legisla, haz tu trabajo en materia de derechos humanos. Entonces parto de la siguiente cuestión. Para mí el tema que quiero tocar no es qué hay que hacer, ya se comentó, ya lo expuso una serie de aspectos la diputada, lo comentó Gira, sino cómo hacerlo. Creo que hay un déficit de cuestión de técnica legislativa, de técnicas normativas. Hay un déficit tanto en proceso legislativo como en elaboración del texto normativo y en justificación del cambio normativo. Teoría de la legislación, proceso legislativo, etc. Hay un déficit que viene desde dónde. Leyendo un texto de El arte de legislar, de Virgilio Zapatero, un autor español, él dice, y cita a Bulling, etc. No lo voy a sintetizar. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué estamos profesionalizando en las carreras de derecho? Operadores jurídicos, que luego les pedimos que hagan textos normativos, pero no los capacitamos para hacer textos normativos. No hay en las carreras de derecho, de los planes de estudio que yo he revisado, la materia de técnica legislativa, como se sigue llamando antiguito, hoy por hoy el parámetro internacional es técnicas normativas, o sea, metodologías técnicas para hacer textos normativos buenos. Entonces, el primer tema es ese: profesionalización o no profesionalización en teoría de la legislación, una parte de derecho parlamentario, nada más que aquí también en México se ha distorsionado. ¿Qué ha pasado? Nos ponemos a estudiar el Congreso, 500 diputados, 300 así, 200 asado, senadores 128, proceso legislativo, iniciativa, pleno, turno, comisión. No, sí, pero eso no te va a hacer buenas leyes. Hace rato le comentaba a la diputada, el artículo 72 constitucional tiene 86 variables procedimentales.
más, seguro hay más, pero son 86 variables procedimentales. Queremos un Congreso moderno que responda ágil a todas las necesidades actuales, internet, o sea, un cúmulo de información, nos indigestamos con tanta información, pero el proceso legislativo es un diseño del siglo XIX. El artículo 72, modificado recientemente por lo de la iniciativa para trámite preferente, en 1930 y tantos del siglo pasado se modificó para el inciso corte, en fin, 2 o 3 modificaciones mínimas, pero el proceso en su diseño institucional es un diseño decimonónico. En materia internacional es facultad exclusiva la aprobación, la ratificación de los tratados internacionales, exclusiva del Senado, no participa la Cámara de Diputados. O sea, se ha ido abriendo el proceso legislativo, unas cosas se quedan en la Cámara de Diputados, otras cosas se queda en el Senado. Bueno, si se va a incorporar un tratado internacional a nuestro sistema jurídico, yo creo que es una tarea del Congreso, y el Congreso son 2 cámaras. O sea, hago la broma en uno de los libros del proceso legislativo, que en México hay 4 poderes, y también, no sé si lo comenté en este foro en el Congreso, pero hay 4 poderes: poder ejecutivo, poder judicial, que tiene varios depositarios, y Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Yo no veo el Congreso, nada más se reúne el 1 de septiembre, que es el 1 de diciembre. El 1 de septiembre, ¿verdad? El 1 de septiembre se reúne en un acto protocolar, pero de ahí en fuera son 2 cámaras que actúan con una lógica, entre ellas mismas. Ese es el sistema bicameral, está bien, pero no estamos profesionalizando esta competencia desde las carreras. No hay diplomados, hay cursos. A mí me tocó dar cursos desde 2002 hasta 2005, 2006 en la Cámara de Diputados, y de ahí no he vuelto porque un tiempo se perdió la Secretaría General de Servicios Parlamentarios y no se recobraron aquellos cursos, que era capacitar asesores, secretarios técnicos, el sistema profesional de carrera parlamentaria en Cámara de Diputados, se quedó a la mitad. En Senado, un poquito más de la mitad, pero no cuajó. No hay profesionalización. Cada 3 años cambian los diputados y nuevos asesores, nuevos secretarios técnicos. En fin, son expertos, yo los conozco, son buenísimos en los temas, sí, pero en hacer leyes esa es otra cosa. Entonces, mi primer punto es cómo hacer la configuración legal, cómo bajar los tratados internacionales. Tenemos un primer problema, que es la no profesionalización en cuestiones de técnica legislativa, teoría de la legislación. No tenemos expertos en eso. Por más que mucha gente como asesores hagan leyes, etc., tenemos un problema. Ejemplo, trata de personas. Marzo 2007, en aquel entonces la presidenta no sé si era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos o de Trata de Personas, actualmente la presidenta de Derechos Humanos en Senado, la senadora Angélica de la Peña, promovió las reformas al Código Penal en materia de trata de personas, explotación sexual infantil, etcétera, pornografía, los nuevos delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Se le hizo ver en aquel entonces el problema de la descripción de los tipos penales, están perfectamente mal hechos, tienen demasiadas variantes. ¿Se le hizo ver? No. La cosa era, lo que ya apuntó la diputada, era hacer la ley y que nos palomien internacionalmente. Sí, pero la ley está mal. Las reformas al Código Penal, más o menos, no pasan el test, por ejemplo, de racionalidad lingüística. Y se incorporaron, se hicieron las reformas. Poco tiempo después, cambió la legislatura, etcétera, sale la ley contra prevención y trata de personas y repiten casi los mismos tipos penales de la reforma de 2007. Entonces hay un cortocircuito. Esa es la configuración legal que estamos haciendo. ¿Realmente está respondiendo al parámetro internacional de atacar? No. Tapachula,
Tijuana, trata de personas, Distrito Federal, en fin, ciudades medias, ciudades grandes, no están los tratantes de personas en la cárcel. ¿Por qué? Porque los tipos penales están mal hechos. Aparte, agréguenle el problema de impunidad, del sistema de justicia penal, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo estamos configurando eso? Tenemos un problema de profesionalización. Les comento muy rápido. En el Estado premoderno, a los que se refiere Ferrajoli, pues no había problema. El Estado que estaba ahí antes de la Revolución Francesa era un Estado que operaba sin las reglas mínimas de debido proceso, etc. La legislación era estamental, no se necesitaban profesionales en materia de elaboración de textos normativos. En el Estado legislativo tampoco había problema, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, todo este producto de la codificación, Código Civil, Código de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio. Muy racionales, muy bien hechos, pero eso se fue perdiendo conforme el Estado legislativo se hizo Estado benefactor, crecieron las legislaciones administrativas, crisis de la ley en cuanto a generalidad y abstracción, leyes ya muy particularizadas y administrativa, y a todo eso agregarle pues que no se configuraban legalmente los tratados. O sea, México firmaba todo, pero no se configuraba, no había necesidad. ¿Por qué? Porque los derechos humanos en esa primera etapa, me voy a 1917, a la reforma del 10 de junio de 2011, los tratados internacionales pues estaban muy bonitos, México los suscribió publicados quizá en el diario oficial, pero hasta ahí, no había necesidad de configuración legal. México llega tarde al paradigma de Estado constitucional de derecho. Nace en los 80s, Susana Pozzolo es la que entre otros neoconstitucionalistas, que después se van a llamar así, lo van a replantear, una nueva forma de ver la Constitución, valor normativo, etc. Y dentro del Estado constitucional, del paradigma del Estado constitucional de derecho, pues el papel de los derechos humanos fue un objetivo y una finalidad primordial. Pero México llega tarde, México llega hasta que la Corte Interamericana le dice, oye, ¿eres o no eres en materia de derechos humanos? Ah, no, sí, entonces caso Ranilla, los 2-3 antecedentes que había de otros casos, fueron militar, etcétera, campo algodonero, y medio empezamos, ¿no? El ministro Cosío en una conferencia plantea la tormenta perfecta: justicia penal, nuevo juicio de amparo y derechos humanos, la reforma de 10 de junio de 2011. Yo creo que la tormenta no es esa triada, la tormenta perfecta habría que agregar el problema de configuración legal, de cómo hacer la configuración legal y la armonización en materia de derechos humanos en nuestro sistema. Y entonces el siguiente tema sería: ¿cuál es la problemática de la configuración legal de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos? ¿Cómo hacerlo? No qué hay que hacer, la tarea, la agenda legislativa en general ya nos marca cuáles son los tratados internacionales que hay que ir bajando. Aquí el problema es que estamos en un Estado federal. Ese es otro problemón que no hemos resuelto. Parece ser que la tendencia es configurar legalmente los tratados internacionales en materia de derechos humanos vía leyes marco, leyes generales o leyes marco. Entonces necesitamos estar cambiando la Constitución para que el poder reformador establezca facultades concurrentes en ciertas materias que tengan que ver con los derechos humanos, con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y entonces posibilitar la expedición de una ley general o ley marco al pleno que distribuya competencias en esa materia. Hay una confusión realmente impresionante en el Congreso y en los congresos locales de lo que son las leyes generales o leyes marco, y ahora hay que agregar ley general o ley marco, que es la que distribuye competencias. Una confusión de veras tremenda, tremenda. ¿Dónde se está viendo ahorita la confusión? Pues en la ley general electoral, en materia electoral. ¿Por qué va a ser general? Porque va a establecer los principios en materia electoral. Pero ¿realmente está distribuyendo competencias entre los órdenes de gobierno? Me parece que no.
O sea, van a subsistir leyes locales, va a tener que desaparecer el COFIPE y ahora va a estar dentro de la ley general. ¿En qué otra materia se está viendo la confusión? En materia de transparencia y acceso a la información. Una ley general que armonice procedimientos, plazos, porque nunca se pusieron de acuerdo, y entonces ahora se va a expedir una ley general o ley marco. Entonces ahí tenemos otro problema de configuración legal. ¿Cómo le estamos haciendo en un sistema federal? Si estuviéramos en Francia no hay problema, se hace una sola ley y es válida para todo el territorio nacional, pero aquí no, aquí es federal y aparte tenemos el ámbito local y municipal. Entonces, ¿cómo aterrizar? ¿Puede un municipio, por ejemplo, expedir disposiciones administrativas de carácter general? Es la competencia que tiene el municipio. ¿Podría un municipio expedir una disposición administrativa de carácter general regulando alguna cuestión de operatividad de derechos humanos directo de un tratado internacional? Esa es la pregunta. ¿O me tengo que esperar a que lo haga la federación o lo haga el Estado, o se expide una ley general, que se me hace que es un camino que está distorsionando el federalismo? Ahí están los temas. Siguiente punto. Básicamente no hay que perder de vista que en este problema de configuración legal, los tratados internacionales generan un orden normativo en el que hay sujetos, propiamente un sistema normativo o pautas normativas, hay una eficacia, un grado de eficacia entre las normas internacionales y los sujetos, relaciones jurídicas que surgen de los sujetos con la norma internacional y de los sujetos entre sí, y los fines, objetivos y valores que se pretende realizar. ¿Y quiénes son los sujetos en este orden? Vamos a hablar del sistema interamericano. Los estados. Los estados. Cuando yo voy y invoco la violación de un tratado internacional, lo estoy haciendo indirectamente. Oye, ahí dice que en la Convención sobre los Derechos del Niño señala que el interés superior del menor. Sí, pero es un derecho que se reconoce en el tratado para que lo configure legalmente el Estado, los estados que son parte de la Convención. Entonces ahí también tenemos una confusión en esto de omisión legislativa, el juez. Bueno, ¿y cuál es el trabajo del legislador? Creo que el parámetro de diferenciar sujetos, sistema normativo, eficacia, eficiencia y efectividad, relaciones entre los sujetos y sistema normativo y fines y objetivos que persigue el orden, en este caso interamericano, que no perdamos de vista que forma parte del sistema mundial desde la Declaración de los Derechos del Hombre que ya comentó la diputada, y qué valores pretendemos realizar. Ya comenté distinguir entre estados centrales y estados federales. Hoy por hoy está en crisis nuestro sistema federal. ¿Por qué? Cada día son más las reformas a la Constitución, creando facultades concurrentes para expedir leyes marco. ¿Ese es el camino para la configuración legal de los tratados internacionales? Yo creo que no. Gerald plantea, ¿qué hacemos con los usos y costumbres que son contraconvencionales? La mujer no vota, en todo el sureste, Oaxaca, Chiapas, etcétera, Tabasco, parte de Guerrero, la mujer tiene un trato especial, no la dejan votar, etcétera. Eso va en contra de sus derechos políticos, derechos humanos. ¿Cómo se está configurando eso? ¿Tenemos que esperar que el Congreso lo haga? Pues entonces, ¿para qué tienen soberanía o autonomía, o como le quieran llamar los estados? ¿Para qué estamos en un sistema federal? Pues entonces ya terminemos con el sistema federal y hagamos todo federal. Un solo código penal, ahí está. Ahí está ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuáles son una de las causas del Código Nacional Procesal Penal? No recuerdo cómo se llama. Pues que los estados no hicieron su trabajo. Y miren que la materia penal es una de las más sensibles en materia de derechos humanos. Entonces hay un reacomodo federalista en varias direcciones. Incremento de las leyes generales en sentido de leyes marco. Pregunta que queda como aporía. ¿Es esta la vía adecuada en un sistema federal para configurar y armonizar los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Esa es la pregunta.
Me parece que unas cosas sí, en otras no, pero no tenemos estudios ni análisis al respecto. Todo el mundo viene y nos dice, hay que legislar en esto, hay que bajar el tratado internacional en materia de trata de personas, hay que hacer esto en materia de organización internacional. Sí, pero ¿cómo? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Cómo lo hacemos que realmente sea eficaz, efectivo y eficiente? Los abogados que estudiamos hace 30, 40 años, derecho, nos dijeron, el derecho debe ser eficaz, observarse. Sí, pero ahora la sociología del derecho nos dice, pues puede ser muy eficaz, la credencial para votar, todos la tenemos porque es una exigencia de identificación, muy eficaz, todos observamos la norma, sí, pero ¿es eficiente y es efectiva? Eficiente, costo-beneficio, no, es carísimo lo que cuesta todo el año tener monos. Entonces pueden perder su credencial cada mes y cada mes se las van a reponer, sin costo alguno. ¿Cuánto cuesta eso? Eficiencia. Realmente se están obteniendo los objetivos, porque no hemos tenido la cédula de identificación que la Secretaría de Gobernación debía expedir. Nos quedamos colgados de un transitorio desde hace muchos años, por eso la credencial del IFE, que es para votar. Somos el único país en que la credencial para votar es la identificación oficial, que es como el carnet. ¿Cómo se llama en España? ¿Carnet? Cédula de identidad. Es la del IFE, que ahora va a ser la del INE. La exigencia internacional, entonces hay un reacomodo federalista. En materia procedimental tenemos un código nacional. ¿A qué se debe? Ya nos preguntamos por qué se expidió, porque 14, 15 estados no querían hacer su trabajo. En materia electoral, una legislación nacional, rarísima, es una ley general, pero no es la ley general, ley marco, sino ahora va a ser una ley general nueva, o un nuevo tipo de ley, que eso se estudia en teoría de la legislación. La exigencia internacional de armonización y sus posibles significados. Toda armonización requiere cambios normativos, pero no todo cambio normativo es una armonización. En CEDESOR entienden armonización como X, en gobernación armonización la entienden como Y, en la Secretaría W armonización es Z. Bueno, ¿qué vamos a entender por armonizar? En materia de acceso a la información, derecho a la información, hay que armonizar porque los procedimientos por estado son muy disímbolos y los plazos son muy diferentes. En un estado pide en 3 días te tienen que contestar y en otro 20. Como eso causó mucho problema, ahora vía una ley general es procedimientos y plazos, ya quedó en un solo cuerpo normativo. Asistí al foro aquí a jurídicas del derecho a acceso a la información, etc. No quedó claro si va a haber una ley general de acceso a la información, la ley federal, las leyes locales, todo porque no estamos entendiendo el sistema federal. ¿Qué pasaría si una entidad federativa, para armonizar, expide una legislación directa de prevención de trata de personas, no de delitos? ¿Qué diga la federación? ¿Eso es mío? No. Hay una ley federal de prevención y castigo de trata de personas, hay delitos de trata de personas en el Código Penal Federal, pero por ejemplo en materia de prevención, que sería un punto, ¿lo podría hacer una entidad federativa o daría pie a una controversia constitucional? El mismo problema. ¿Qué estamos haciendo con nuestro federalismo frente a la configuración legal en materia de tratados internacionales? Todo un tema de tesis. La configuración legal, ¿cómo hacerlo? Es nuestro punto. La configuración legal está permeada por el modelo del legislador racional. Así como un tratado internacional, una constitución, las reformas a la constitución, la expedición de una ley, responden a un modelo de legislador racional. La configuración legal no debe perder de vista eso. El modelo propuesto por Atienza, el exitoso modelo propuesto por Atienza, es 5 racionalidades. Yo las invierto, la primera que plantea la dejo al final, y entonces empezaríamos por la racionalidad pragmática. ¿Quién es el destinatario? A ver, voy a expedir de la agenda legislativa
una ley en tal materia para configurar legalmente tal tratado internacional. Okay. Pues lo primero que hay que preguntarse es quién es mi destinatario directo y mi destinatario indirecto. Racionalidad pragmática, tomar en cuenta al destinatario. Y ahí el principio de progresividad es muy importante, y más en un país, ya olvídense de lo federal, eso es formal, en un país que tiene dos países, el sureste y el norte. Basta leer el informe, no recuerdo, pero lo acaban de reseñar dos periodistas hace 1 o 2 días. Yo casi estaba leyendo a Batalla Buenfil, el México profundo, el México irreconciliado, el México del sureste y el México del norte, que ve como modelo de desarrollo a Estados Unidos. México pobre, atrasado. Ese es el problema. Ahí está el problema de derechos humanos. Los del norte se amparan y ganan los amparos, pero los del sureste ni se amparan, y si no te amparas, pues no ganas nada y te siguen violando tus derechos. Entonces, racionalidad pragmática. Racionalidad jurídico-formal. ¿Qué es la racionalidad jurídico-formal? La racionalidad jurídico-formal atiende a cómo se va a insertar ese nuevo texto de configuración legal del Tratado Internacional en el sistema interno. Les puse el ejemplo de materia de trata de personas. Se hacen las modificaciones al Código Penal Federal en principios de marzo de 2007, bien. O sea, en cuanto a la inserción, muy mal algunos tipos penales, muy mal, hay un análisis de eso. Pero luego sacan la ley para prevenir y combatir la trata de personas con tipos penales. Entonces, eso se les ha dicho a las comisiones de derechos humanos. Oye, aquí hay un cortocircuito. ¿Cuál aplico? ¿Cuál aplico? Aparte es materia local, no nada más es federal, o sea, por el problema del federalismo. En fin, es la racionalidad jurídico-formal. Jurídico-formal. Introducir, eliminar, modificar el sistema jurídico, los cambios normativos, sin causar cortocircuitos o erosionar el sistema, que después no saben ni qué hay que aplicar. Siguiente racionalidad, racionalidad teleológica. ¿Cuáles son los fines que se persiguen? Es tan importante el tema para mí del federalismo que, por ejemplo, en el sureste, para la configuración legal de ciertos derechos humanos tiene que ser gradual, progresivo, despacito, a como puede ser en el norte, ¿no? Por las particularidades locales. Pero si seguimos vía leyes generales, marco, configurando legalmente tratados internacionales y todo es igual, pues no. Estoy haciendo un estudio del municipio, 2.500 y pico de municipios en todo el país, y todos quieren los que hicieron las reformas en 83, 89, 90 y tantos, al 115 constitucional, ven al municipio como si fuera una realidad uniforme. Nada más. En Oaxaca son 415 municipios de uso y costumbre. A ver que cumplan con el 115. No. Federalismo auténtico, que es pues, respetar lo local. Y a ti, nacional, pues te dejo lo importante, el ejército, la moneda, que pues, imagínense que hubiera monedas por estados, que relaja, ¿no? De las primeras cosas, si ustedes ven el federalista, Hamilton, Madison, ¿qué? Pues se van a dar cuenta que el origen del federalismo es, espérate, si se organiza el ejército inglés, pues nos van a venir, si no nos unimos, nos van a pegar poco a poco. Si nos unimos y hacemos un ejército fuerte, una única moneda, etc., ¿no? Lo logramos. Entonces, ¿qué es armonizar? Que todo sea igual. Pues en algunas cosas sí, en los principios, pues ahí no hay vuelta de hoja. El principio es vale aquí y en Tapachula, en Tijuana, sí, pero hacia abajo, la ponderación. La ponderación es un ejercicio que no es problema de configuración legal, es de capacitar a los jueces. Estamos judicializados, tema que yo he platicado mucho con Gira, jueces, y que los jueces resuelven. No, ahora el legislador tiene que ser un mejor papá, era muy mal papá.
Salía la ley, le daba su bendición. Y adiós, ya no es problema de los jueces. ¿Qué hacían los jueces? Quién sé qué quisieron decir los legisladores, pero significa esto. Y adiós, la intención del legislador. Entonces, una configuración legal que es un tema. Y la armonización legislativa, pues en algunas cosas sí, procedimientos, pero en otras no. Racionalidad ética, valores. Todos estos fines que nos planteamos que hay que conseguir, etcétera, para realizar qué valores. En la Declaración Universal, perdón, en la Constitución de la Organización de Naciones Unidas en 1945, está claro de qué se trata todo esto. Se había perdido la fe en el hombre, la Segunda Guerra Mundial. Y lo dice el preámbulo, recobrar la fe en el hombre. El hombre se volvió, en términos jovesianos, el lobo del hombre en la Segunda Guerra Mundial. Y lo siguió haciendo, Ruanda, que acaba de pasar hace poco, etc. Hay que tener instituciones fuertes para que el hombre siga teniendo fe en el hombre. Pluralismo. Oye, estos me caen regordos, pero hay que tolerarlos, hay que entenderlos. Si no, si todo fuera blanco, pues entonces ¿qué haríamos aquí? Racionalidad lingüística. Yo la dejo siempre al final. Ya te entendí, ya leí la exposición de motivos, los debates, etc. Perfecto, ya sé lo que quieres. El problema ahora es redactarlo. En racionalidad lingüística está de panzazo legislador. Redactamos muy mal. Muy mal. Nada más como mención, la teoría ha desarrollado que los textos normativos, voy a poner como ejemplo la Constitución puede tener de 17 a 20 tipos de enunciados jurídicos. Por ejemplo, en configuración legal en materia de derechos humanos, importantísimo conocer cuál es la estructura lógica y lingüística de un enunciado jurídico tipo regla de fin, que es diferente a la regla de acción. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se redacta eso? Una regla de competencia. No tienen operador deóntico, pero las reglas de competencia necesitan reglas de acción y reglas de fin. Definiciones legales, vean la definición de pueblos indígenas, párrafo 3, artículo 2. Es un intento de definición, que si lo ponemos a los cánones metodológicos de cómo se hacen las definiciones, reprobados. Tipos penales, yo he hecho estudios, tengo estudios y ejercicios de tipos penales. Me da hasta risa, ¿no? El que comercialice, explote, transporte, traslade, lleve, traiga, acarrie, espérame. Si me habla un cliente penal, ¿de qué te están acusando? Artículo 201 bis, ¿no? Explotación sexual infantil. Rápido veo mis verbos rectores. Ok, tú di que Ancina llevabas. Ya no caigo en el verbo. Ahora que lo pruebe el MP. No puede ser eso. Tengo estudios de técnicas normativas, lingüísticos, análisis lógico-lingüísticos, que bueno, pero no nos lo enseñan en la escuela. Bueno, calidad regulatoria. Es un concepto guía de la configuración legal y en su caso reglamentario, pero muy difícil de operar si no estamos profesionalizados. Los parámetros, ¿qué es la calidad regulatoria? ¿Cómo se obtiene? Los parámetros principales de la creación normativa congresional es conocer el proceso de producción, proceso legislativo, porque resuelve la legitimidad en legalidad. ¿Ok? Vas a configurar legalmente, que tiene el porcentaje correspondiente de consenso, etcétera, pero sigue el proceso legislativo. Por eso se cuestionó en 2000 la reforma en materia indígena, que en el proceso legislativo se debió, hubo quien planteó, de consultar a los pueblos. Y no se hizo, entonces hubo una violación formal, toda la legitimidad quebró como en la parte de legalidad. Elaboración de textos normativos son varios parámetros y
la justificación del cambio normativo. Es triste, por ejemplo, en esa reforma de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad que nacen en nuestro sistema jurídico en 2007, en marzo. Es triste leer la exposición de motivos, el dictamen, etcétera, entender de qué se trataba y luego leer el texto normativo y encontrar delitos nuevos y no dice el legislador cuál es el motivo, el fin de esos nuevos delitos. No justifica el cambio normativo. No justifica el cambio normativo. Los invito finalmente acabo de subir hace una semana en YouTube, se llama Técnicas Normativas, o mi nombre Oscar Gutiérrez Parada, es una cápsula donde hablo de, aquí ya lo mochamos, pero hablo de estas dimensiones que les estoy comentando, proceso de producción normativo, qué parámetros necesito para operarlo, elaboración, y una parte viene la convencionalidad, no nada más el tratado de derechos humanos, sino convencionalidad de cualquier tratado que vaya acorde con la Constitución. Y finalmente justificar el cambio normativo. Esa es la tarea del legislador. A mí me queda claro que la agenda legislativa de configuración legal y armonización en materia de tratados de derechos humanos es muy amplia. ¿Qué hay que hacer? Pues ahí está la tarea. No, el problema que tenemos grave es cómo hacer. ¿Cómo hacer? ¿Ok? Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias al maestro Gutiérrez Parada. Para concluir, tenemos la participación de Carlos Castilla Juárez, quien es egresado aquí de nuestra facultad, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctorado y asistente de docencia en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, autor de varios artículos sobre el sistema interamericano en materia de todo derechos humanos, autor del libro Acceso efectivo a la justicia, y creemos que verdaderamente un férreo crítico de cómo se configuró la situación del control de convencionalidad del sistema interamericano. Aquí me dicen, este es el libro del maestro Castilla, tanto sigue anunciándolo, pero bueno, adelante, Carlos, por favor. Hola, muy buena tarde a todas y todos. Primero, bueno, agradecer a la invitación a la facultad para estar esta tarde con ustedes. Primero, dos aclaraciones. Todavía no soy doctor y soy Castilla, no Castillo, pero esto ya verán ahora que me gusta tratar de ser preciso en lo que hablamos, ¿no? en los términos que utilizamos. Como se decía ya en esta mesa, tal parece que México llegamos o nos enteramos que teníamos obligaciones internacionales, que teníamos un sistema interamericano de derechos humanos que nos vinculaba de manera cercana y fuerte a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debate el expediente Varios, que era para tratar de dar un cumplimiento al caso Radilla. Esto, ¿por qué lo digo y por qué es grave para esta situación? Y mi exposición tal vez no guste a muchos y muchas, tal vez desagrade a algunos, porque en México se ha dado un adoctrinamiento por repetición del control de convencionalidad, pero muy poca reflexión real y de fondo. ¿Y por qué digo esto? El control de convencionalidad, como nos lo han vendido de manera reiterativa y repetitiva, tal parece que surgió con el caso Rosendo Radilla muchas veces, y tradicionalmente también nos dicen, ¿no? Y eso lo pueden leer prácticamente en todos los textos que hablan de control de convencionalidad. Caso Almonacid Arellano, caso Trabajadores Cesados, caso Radilla, ¿no? Como si hubiesen sido esos tres los únicos que existían cuando llegué. De ahí parte justo lo que decía Baldomero, una crítica. El sistema interamericano y la propia Corte Interamericana, cuando se llega al caso Radilla, si ustedes analizan de manera detenida y dan seguimiento a toda la jurisprudencia interamericana, no había a lo que nos llevó en el caso Radilla, no había por qué llegar necesariamente a esa conclusión. Sin embargo, como bueno, llegamos tarde
y llegamos a partir de lo que nos parecía que era lo correcto, utilizamos este término control de convencionalidad y bueno, ahora tal parece ya es irreversible su mal uso, su deformación, porque para mí es una deformación de hablar de control de convencionalidad para aplicar y cumplir con tratados. ¿Por qué? ¿Y por qué afirmo que es una deformación? Porque yo creo que nadie, y sobre todo ningún constitucionalista, aceptaría que hacer control de constitucionalidad es aplicar y cumplir con la Constitución. Si alguien me acepta que en el proceso legislativo, al seguir lo que establece la Constitución, se está haciendo un control de constitucionalidad, si alguien dice que eso es hacer control de constitucionalidad, les compro que aplicar e interpretar tratados de derechos humanos es hacer control de convencionalidad. Sin embargo, bueno, esto ha sido, insisto, surgió una gran deformación de origen de la propia Corte Interamericana, se repitió, se vició en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando se aprueba esa resolución un jueves antes de vacaciones, lo que más importaba era ya el periodo de receso de la Suprema Corte, y fue una decisión que salió apresurada y que, bueno, las consecuencias de eso se han visto en discusiones posteriores en la Suprema Corte. Ha habido retrocesos, ha habido un planteamiento de decir, bueno, es que ahí no queríamos decir exactamente esto. ¿Por qué? Porque el control de convencionalidad, si se tomara de manera seria, implicaría muchas más cosas. Implicaría simple y sencillamente, si atendemos a una definición más estricta de lo que es control de convencionalidad, es colocar siempre a los tratados por encima incluso de la Constitución. No solo cuando nos pareciera, o no solo atender en algunos momentos. Esto, bueno, a mí me parece extremadamente grave que tengamos esos vicios, porque, bueno, el artículo 133 de la Constitución de muchísimos años decía, ¿no?, la ley suprema de la Unión es los tratados firmados de acuerdo con la Constitución y las leyes. Ahí estaban los tratados. No, lo que ocurrió en 2011 sí fue un gran avance, no lo puedo negar, era una necesidad. Sin embargo, siempre habíamos tenido los tratados. Parte de los problemas que, en mi opinión, o de dónde venimos y por qué el estar ajenos al derecho internacional, por qué nos amaneció el derecho internacional después de ese 7 de julio de 2012 en la Suprema Corte, cuando se resuelve Radilla. Y eso lo digo en mi facultad, que quiero mucho, y lo he dicho en otras facultades, porque tenemos y hemos tenido por muchos años una muy mala formación en derecho internacional público. Hemos tenido por décadas, por años, y al parecer apenas estamos despertando la necesidad de contar con conocimientos totales. ¿Y por qué digo esto y por qué siempre insisto en esta malformación que hemos tenido como abogados? Y lo digo, yo no es de tienen ustedes, tenemos, me incluyo, porque yo también no tuve una formación en derecho internacional. ¿Y cuándo se refleja? ¿Cuándo se empiezan a ver los problemas? Justamente uno de ellos se refleja al analizar el control de convencionalidad. Ustedes han escuchado, y seguramente es un término muy alentador, sexy, soñador, no sé, hablar del juez interamericano. Todos son ya jueces interamericanos. ¿Y por qué se habla de eso? Porque muchos de estos teóricos que han hablado del control de convencionalidad han confundido el derecho de la Unión Europea, en el cual sí, los jueces nacionales y locales son jueces europeos, con el derecho del Consejo de Europa. ¿Y por qué? Porque es una confusión de derecho internacional. Porque el derecho de la Unión Europea sí es derecho internacional, como el derecho del Consejo de Europa. Pero en la OEA tenemos lo que se parece al Consejo de Europa. No es una primacía y un efecto directo en el derecho del Consejo de Europa. Ustedes no escucharán nunca hablar, cuando se habla del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hablar de supremacía, de primacía y de efecto directo. Nunca lo escucharán. Lo escucharán del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no del otro. Este tipo de cosas han mezclado y han permeado en el malentendimiento del control de convencionalidad. Y eso, bueno, cuando se habla nuevamente en
algunos foros o en algunos documentos, ¿qué función tiene el legislador con el control de convencionalidad? Partiendo de esta idea, bueno, a mí me parece que no tiene ninguna, porque simple y sencillamente no va a ser un control, no va a ser tampoco como no hace un control de constitucionalidad, no puede hacer un control de convencionalidad. Lo que tiene que hacer y que ha debido hacer desde siempre, desde que nuestro sistema constitucional lo marca, es cumplir y aplicar, si es necesario, incluir o generar los mecanismos necesarios para cumplir con las obligaciones internacionales. Eso es lo que tiene que hacer el legislador, esa es la labor. Sí, es observar tratados de derechos humanos, sí, pero no es a partir del caso Rosendo Radilla, o sea, no nos engañemos, no es a partir de Radilla que el legislador está vinculado, no es a partir del 11 de junio de 2011, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma, a partir de cuando el legislador está obligado. A partir de ese día, del 11 de junio de 2011, el legislador está doblemente obligado, porque el legislador trajo a la Constitución una serie de obligaciones que estaban solo en los tratados. El párrafo 3 que se mencionaba reiteradamente, este párrafo 3 trae a la Constitución el párrafo primero y segundo de muchos tratados internacionales, de muchos tratados. El que se tenga que respetar, garantizar los derechos humanos, estas obligaciones ya estaban en los tratados. Lo que pasa en esta fecha es se duplica o tenemos una doble obligación, la constitucional que ya teníamos y la de por sí teníamos de los tratados. Esta manera de cómo se tiene que hacer la integración de los tratados de derechos humanos, bueno, ha habido debates históricos, ¿no? Si es monista o arista, y estos debates incluso ya han sido superados, ya hay nuevas formas de cómo se incorporan los tratados. Sin embargo, también insisto y volvemos a lo mismo, como hemos estado por años ajenos a estos temas, cuando nos despierta de repente un caso, parece que es la novedad que tenemos frente a nosotros, algo que nunca se había manejado. Un tema muy interesante cuando se habla de esto, y ahora hago la advertencia, ¿no? Cuando se utiliza el término control de convencionalidad, que es para aplicar y cumplir con los tratados, bajo ese entendimiento de esta palabra, un tema muy interesante y que va directo con el legislador, con el legislativo, tiene que ver justo con las legitimidades democráticas del legislador nacional frente al legislador internacional, y peor aún, y eso es un tema que me parece hay que tener en cuenta cuando hablemos de esta cosa llamada control de convencionalidad deformada y la labor del legislador. En verdad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ordenar y tiene la legitimidad democrática para generar los cambios que se generan a nivel que tiene o que puede tener nuestro Senado, nuestra Cámara de Diputados, incluso, y eso cuando si hiciéramos un análisis, un balance serio y completo, aún la Suprema Corte y los tribunales constitucionales que en los debates y en los análisis académicos son muy cuestionados muchas veces porque se pone en duda que un tribunal constitucional tenga la legitimidad democrática suficiente para cambiar, modificar, anular una norma que derivó de un órgano con una mayor fuerza y legitimidad democrática. Si ponemos a la Suprema Corte de México, con lo bueno o mal que lo hace, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizamos sus procesos, los procedimientos de designación, veremos que el tema no es tan sencillo, no es tan fácil simplemente decir sí, la Corte Interamericana estoy obligado. Ahí es uno de estos problemas, uno de estos temas que requiere y que requería mucho más análisis, que antes de decir venga el control de convencionalidad y esta palabra sexy que suena, todos somos jueces interamericanos y ahora hay un jus común internacional y todo esto que se ha repetido y repetido pero pocas veces reflexionado de manera seria, porque hay análisis que les digo, ustedes pueden verlos y empezar a ojearlos y al monastir trabajadores cesado, Radilla, ¿no? Es como, no, hay mucho más, había mucho más
Y si lo vemos ahora, ya que estamos metidos en esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos meses ha ido abandonando en su jurisprudencia la utilización de este término. Se ha mantenido, ya no lo utiliza tanto, incluso para que vean cómo estamos metidos en un problema, y la propia Corte Interamericana todavía sigue sin saber el rumbo exacto hacia donde nos metió o hacia donde nos llevó. Tiene que ver con que aquí estamos con el control difuso de convencionalidad. Estamos ya ciertos de que nuestros jueces nacionales tienen que hacer ese control difuso y el concentrado está en la Corte Interamericana. Pues da la casualidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2013, en la resolución de supervisión de cumplimiento del caso Hellman contra Uruguay, ahí dice que invierte esta idea, ¿no? Que los jueces estatales, que los jueces nacionales son los que tienen la labor concentrada o primaria, y que el juez interamericano, que la Corte Interamericana, será quien haga de manera complementaria esto. ¿A qué nos lleva todo esto? Al origen mismo y a la confusión de esto mismo. Los tratados de derechos humanos, perdón, los órganos internacionales de derechos humanos son subsidiarios a los órganos nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los órganos nacionales son los primeros que tenían y tienen que cumplir con las obligaciones internacionales, y solo cuando estos fallan, el órgano internacional es el que debe entrar. Esto es lo que ahora sí empieza a reconocer la Corte Interamericana, tal vez porque ya ha recibido al menos unas 3 o 4 críticas de 3 o 4 loquitos que andamos por el mundo ahí diciendo que eso está mal hecho, que eso está mal estructurado, pero tal vez no nos dice, no nos contesta de manera directa, pero ya empieza un poco a medir hacia dónde va, y sobre todo a precisar que esto que llamó control de convencionalidad no era más que una obligación que siempre se ha tenido, una labor que siempre ha estado presente desde que existe un sistema internacional que se vincula con los sistemas nacionales. Esta vinculación o la obligación que ya está ahora constitucionalizada, bueno, el legislador creo que debería cumplir sin lugar a dudas con estas obligaciones, la no regresividad, esta progresividad, el cumplir, respetar, garantizar con los derechos humanos. Estas obligaciones que están en la Constitución también están en los tratados. El legislador, y tal parece que incluso en reformas constitucionales suele olvidarse, suele pasarse por alto que el legislador también está vinculado a esto. Como se decía, y en eso sí coincido completamente, muchas veces parece que a partir del caso Radilla el único obligado es el Poder Judicial. Y no, bueno, desde antes de Radilla y siempre han sido los 3 órganos, los 3 poderes del Estado los obligados. El legislador de cumplir con sus funciones, ya lo decía, ¿no? El artículo 2 de la Convención Americana o el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros establecen justamente cómo debe darse esa incorporación, ese cumplimiento de las obligaciones internacionales. Un gran problema, y eso también hay que reconocerlo, y pocas veces se dice y se omite, ¿no? Nuestro país ha firmado muchos tratados, ha hecho reformas constitucionales que luego van en contra de los tratados, y nos hemos mantenido callados, ¿no? Ahora las soluciones ha sido lo que dijo la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293-2011 respecto a las restricciones constitucionales. ¿Y por qué estamos metidos en este caos? Lo comentábamos antes de la mesa. México pone en la Constitución de cierta forma una reserva al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no admite reserva alguna. Sin embargo, ahí está en la Constitución. Si realmente, y ese es muchas veces el doble discurso que tenemos en México, el doble discurso de que vamos a los foros internacionales y somos el mejor país, el que más cumple, lo mejor, pero a nivel interno estamos siendo y siguiendo incumpliendo con estas funciones. ¿Qué ocurrirá cuando, si llegara algún caso a la Corte Penal Internacional en el que México tuviera que estar vinculado? O sea, además de una gran vergüenza como mexicanos, como abogados, de tener en la Constitución una reserva a un tratado que no admite reservas, aparte de eso, bueno,
seguramente será una serie de conflictos jurídicos y que entrarán a debate si la Constitución permanece sobre el tratado. Lo correcto ahí, como hubiese sido lo correcto, por ejemplo, al hacer constitucional el arraigo, al meter el arraigo al nivel constitucional, si tuviéramos un poder legislativo serio junto con un ejecutivo serio, que son los encargados de estos procesos, lo jurídicamente correcto habría sido denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y todos aquellos tratados que establezcan que la prisión de libertad o la privación de libertad era contraria con esta figura del arraigo. Y si quieren, después nuevamente firmar estos tratados y establecer reserva al artículo específico en el cual nuestra Constitución quería tener un trato diferente o dar un trato diferente. Eso es como funcionaría en el sistema ideal. Eso sería si realmente tuviéramos seriedad en el funcionamiento del sistema constitucional nacional con el sistema internacional. Sin embargo, y esos son muchos de los problemas actuales, nunca se hizo esa actualización, nunca se tuvo esa precaución, y por eso ahora tenemos muchas normas contenidas en tratados que son contrarias a la Constitución. No es casual, se aceptaron como normas que eran constitucionales porque en su momento lo eran, porque en su momento se incorporaron al sistema nacional sin tener un problema con la Constitución. Pero el problema es que reformamos nuestra Constitución cada 15 días, entonces ya tenemos tantas normas que ya son contrarias a los tratados, pero no denunciamos el tratado, sino simplemente lo ponemos en la Constitución. Y por eso también suena interesante, y esa es la complejidad, el tratar de echar adelante simplemente, bueno, ahora con este falso control de convencionalidad que nos han vendido, vamos a dar la solución a todo. Es justo ahí donde entran estos debates de la legitimidad democrática, de realmente cómo vamos a hacer este cumplimiento. Yo veo imposible que México diga, ¿no? voy a denunciar un tratado porque es contrario a mi Constitución y después lo vuelvo a firmar y voy a tener una reserva, ¿no? Ahora está retirando reservas de muchos tratados. El caso cuando llevó a la Suprema Corte el tratado de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe el trabajo forzado, cuando se tuvo este primer conflicto, uno de los primeros conflictos entre Constitución y tratados, pues sí, porque en nuestra Constitución incluimos esta forma sustitutiva de la pena después de que ya habíamos sido parte del tratado por la prohibición de trabajo forzado desde 1932 y nuestras reformas de años después. Ese es un gran problema, de eso debería hacerse mucho cargo legislativo, en hacer esa congruencia. Y bueno, ahora por eso también está muy judicializado todo el asunto, como en muchos temas, porque bueno, ante el problema ya existente, ante la falta de, no sé si voluntad, que pueda ser también un poco de cinismo del legislativo y mucho más también del ejecutivo en los foros internacionales, en lugar de decir vámonos o hagámoslo de manera correcta, se queda el problema y es el Poder Judicial el que tiene que resolver. Ya se concluyeron los 20 minutos. A grandes rasgos, estas son unas de las ideas que creo que deben de tomarse en cuenta. Yo difícilmente puedo darles una respuesta a todas estas, o todas estas, más bien mi intención ha sido tratar de generar, ¿no? Que ustedes también entren al debate, que ustedes también analicen de fondo y pedirles, suplicarles que hagan el análisis del control de convencionalidad, no por repetición, sino por reflexión. Y sobre todo, no olviden que el argumento de autoridad es una falacia encubierta. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque no porque seas juez de la Corte Interamericana o ministro de la Suprema Corte, por ese simple hecho de serlo, el argumento que se está formulando es cierto o es verdadero. Muchas gracias.
But he says, baby, that's just something